Citosol. Es el fluido intracelular de las células que conforma la mayor parte de lo que se denomina citoplasma en la célula. Nadando en medio del citosol se encuentran todos los elementos que constituyen el citoplasma, siendo ellas las proteínas estructurales o el citoesqueleto y organulos o organelos. El citosol o matriz citoplasmática, junto con los elementos mencionados, forman parte del citoplasma. En el citosol se producen la mayoría de reacciones metabólicas. Por ejemplo, todas las proteínas sintetizadas en las células eucariotas con núcleo celular se producen en el citosol. Las únicas excepciones son algunas proteínas que se sintetizan en las mitocondrias, en las células animales y en las células vegetales en los cloroplastos. Aquí abajo podemos observar una célula y vemos todo lo que es el citosol y vemos los organelos, cómo están rodeados por el citosol, que están contenidos bajo la membrana plasmática. Citoesqueleto. Es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células. Organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de 3 tipos de proteínas: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Aquí en la parte de abajo podemos observar esas proteínas. Aquí están los microtúbulos, aquí están los filamentos intermedios y están los microfilamentos. Y podemos ver sus medidas, o sea, cuál es la medida de ellos. Y acá al lado podemos ver cómo se encuentra organizada la célula, donde aparece la membrana. Aquí encontramos los microtúbulos, las mitocondrias, los microfilamentos, los ribosomas. Aquí está el retículo endoplasmático, rugoso y liso. Debemos tener en cuenta que son los organelos citoplasmáticos. Los organelos están en la célula suspendidos en el citoplasma, así como si estuvieran flotando. Cada uno de estos tiene una función y una estructura especializada, y que estas solo se encuentran en la célula eucariota. La célula procariota normalmente carece de organelos. El retículo endoplasmático, que es un organelo, está distribuido por todo el citoplasma de una célula eucariota. Su función principal o su función primordial es la síntesis de proteínas. Sus membranas se continúan con la envoltura nuclear. Aquí está señalado, con la envoltura nuclear, y se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática. Bueno, estos se clasifican en dos tipos. Hay uno rugoso y hay otro liso. Bueno, a continuación el rugoso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas que son pequeños y redondos, cuya función es fabricar o sintetizar las proteínas. Este se dice que tiene un aspecto rugoso por la razón que los ribosomas están como pegados o adheridos a la parte exterior del mismo. En cambio, el retículo plasmático liso, el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas y ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita la célula. Este cumple funciones muy necesarias para la supervivencia de la célula, participando como que en la síntesis de lípidos, y en el caso del hígado, desintoxica el alcohol y otras sustancias perjudiciales en el cuerpo. Este también regula los niveles de glúcidos, y también sirve como reserva de minerales como es el calcio. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. Bueno, como principal diferencia estructural tenemos que, bueno, ya como dicho,
están los ribosomas aquí pegados al rugoso. Por eso es que se le dice rugoso, porque están pegados y forman esa textura. Y podemos diferenciar que el rugoso tiene las membranas como en forma aplanadas. En cambio, el liso tiene como en forma como de tubos, como si fueran unos tubitos. Entonces, es rugoso porque tiene los ribosomas adheridos al exterior de este. Y los ribosomas son las moléculas responsables por la síntesis o traducción de los aminoácidos del ARN y producción de las proteínas en los seres vivos. La función más importante del ribosoma es la síntesis de proteínas. O sea, en sí, la función del ribosoma, tanto en las células procariotas y en las células eucariotas, es la de producir proteínas según los aminoácidos codificados en el ARN mensajero. Ya. Aparte de todo esto, está el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene como función modificar o almacenar y exportar las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Esto se hace a distintas partes del organismo. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos y de lípidos, con lo cual se producen glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar las vesículas, y entre esas están los lisosomas. Lisosomas son organelos redondeados en casi todas las células. Son originarios de la membrana y su estructura y su ultraestructura coinciden. No teniendo estructura específica depende de su contenido. Enzimas capaces de romper estructuras químicas lisas. Son los encargados de reciclar los restos celulares de desecho. Pueden destruir virus, bacterias invasoras. Si la célula está dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción, como también lo conocemos nosotros, apoptosis. Aquí abajo podemos ver cómo se ve un lisosoma. Vemos que es un organelo redondeado. Las mitocondrias son organelos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Las mitocondrias contienen su propio cromosoma, llamado ADN mitocondrial, el cual solo heredan de las madres. Aquí abajo podemos observar cómo se ve una mitocondria. Vacuolas son espacios dentro de la célula en los tejidos vegetales que duran toda la vida de la célula y son almacenes de esencias, colores, azúcares, aceites, etc. En los animales no persisten las vacuolas. ¿Cómo así que no persisten? Lo que quiere decir es que en la célula animal sí se dan las vacuolas, pero no duran un tiempo largo, ya, por decirlo de esa manera. Son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. A veces una sola vacuola puede tomar la mayor parte del espacio interior de la célula vegetal. Aquí abajo podemos observar cómo se ve una vacuola. Vemos que es un espacio vacío y cómo los otros organelos la rodean. Plastidios, también llamados plastos, son organelos eucarióticos exclusivos y característicos de vegetales y algas, recubiertos por una membrana doble muy delicada y coloreados por pigmentos liposolubles. Cumplen la función de sintetizar carbohidratos, lípidos y proteínas. Son formados mediante impartición por plastos jóvenes llamados proplastos o proplastidios, los cuales abundan en células en desarrollo. Existen varios tipos de plastos que podemos ver en el esquema y por tanto también que se pueden transformar unos en otros. Sin embargo,
Bueno, estos se clasifican de acuerdo a su color principalmente. Esta vez vamos a trabajar lo que son cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Los cloroplastos. Estos son los encargados de la fotosíntesis y, como su nombre lo indica, son organelos de color verde presentes en algas y plantas. Este color lo deben al pigmento vegetal que almacenan, que es el responsable de darle color verde a las plantas, que es la clorofila. Además de este, almacenan carotenos, que son los responsables del color amarillo y rojo. El rasgo más característico y que permite diferenciarlos es la presencia de sacos en forma de monedas que albergan en su interior, los cuales son llamados tilacoides, que en conjunto forman las granas. Estos están dispuestos en una cavidad denominada estroma, que es delimitada por una membrana plastidial interna, la cual a su vez es separada de la membrana externa por un estrecho espacio intermembranoso. Estas granas, junto con proteínas y pigmentos, forman complejos fotosintéticos que se encargan de realizar reacciones que dependen de la luz e involucran el transporte de electrones y la síntesis de energía metabólica y poder reductor, ATP y NADPH, requeridos para la fijación de CO2. Estos plastos tienen además ADN circular, que les permite duplicar su material genético, y ribosomas, que les permiten producir enzimas contenidos en el estroma. Al ser estos los organelos encargados de la fotosíntesis, es en la membrana tilacoidal donde se realiza este proceso. En esta membrana se encuentran situados centros de reacción o unidades fotosintéticas llamadas cuantosomas, que se componen, entre otros, del fotosistema 2 con pigmentos P680, el fotosistema 1 aquí, con pigmentos P700 y proteínas como el citocromo, la plastoquinona, la plastocianina y la ferredoxina. Estas forman una cadena transportadora de electrones entre los fotosistemas. En estos complejos es donde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis. Se denomina luminosa porque se hace necesaria la presencia de energía luminosa, es decir, luz solar, donde se dan las etapas de fotoexcitación, que es donde la clorofila presente en los fotosistemas absorbe los rayos de luz, la de fotólisis del agua, donde se rompe la molécula del agua, liberando oxígeno molecular, hidrogeniones y electrones. La fotorreducción, donde los electrones que fueron transportados reducen al NADP formando NADPH. Se da en este punto. Y la fotofosforilación, donde la ATP sintetasa, que es una bomba, permite la síntesis de ATP a partir de ADP e hidrogeniones. Estos hidrogeniones pasan por la ATP sintetasa y reaccionan con el ADP formando ATP. Posteriormente, estos productos de la fase lumínica pasan a ser parte de la fase oscura que se da en el estroma, el llamado ciclo de Calvin, donde lo que hacen es propiciar transformaciones entre los elementos que lo componen. Sería en estos puntos, reacciones aquí en todos estos puntos. Se denomina fase oscura porque no requiere energía luminosa. Es en este ciclo donde se da la fijación del CO2 proveniente de la atmósfera, que se une con la ribosa bifosfato a través de la acción de una enzima llamada rubisco. Para evitar el posible ingreso de oxígeno al ciclo de Calvin y por tanto un desperdicio, por decirlo así, de estos, las plantas C4 han evolucionado para tomar del aire solo las moléculas de CO2, con un proceso similar al ciclo de Calvin, el común, del cual deben su nombre, y que se da en las células mesófilas. En este proceso, a la hora de su fijación, el CO2 no reacciona con la ribosa, sino con la molécula fosfenol piruvato, PEP,
formando una cadena de 4 carbonos. En el ciclo de Calvin común se producen 3. He aquí el porqué del nombre C4. Además, no es facilitada por la enzima rubisco, sino por la PEP carboxilasa. Luego, los productos pasan por unos tubos llamados plasmodesmos a las células de la vaina y la vascular, donde se retiene al CO2 únicamente y se realiza un ciclo de Calvin común como el que se describió aquí. Los cromoplastos son plastos que acumulan grandes cantidades de pigmentos que van del rojo al amarillo, proporcionándole el color a las flores y los frutos de las plantas. Es por ello que la principal función que se les atribuye es la de atraer a los polinizadores en el proceso de polinización. Algunos estudios recientes hablan sobre producción de energía, cromorespiración. Hay 4 tipos de cromoplastos. Están los globulares, en los que los pigmentos se acumulan en gotas junto a lípidos, los tubulares o fibrilares, en los que los pigmentos se asocian junto a fibrillas proteicas, los membranosos, en los que los pigmentos se almacenan en membranas enrolladas en forma helicoidal, y los cristalinos, en los que los pigmentos se depositan como cristaloides asociados con las membranas tilacoides. Los leucoplastos son plásticos que almacenan sustancias incoloras o poco coloreadas, presentes en células vegetales de órganos no expuestos a la luz, como raíces, tubérculos y semillas, especializados en la formación y almacenamiento de almidón, aceites y proteínas respectivamente, utilizando la glucosa para tal fin. De acuerdo a la tarea que realizan, se clasifican en amiloplastos, que almacenan almidón, un polisacárido nutritivo. Son los más grandes y más importantes. Se encuentran en la yuca, el ñame, la papa, etc. Oleoplastos, que almacenan aceites y lípidos en forma de pequeñas gotas de grasa, también llamados lipoplastos. Los proteinoplastos, que almacenan grandes cantidades de proteínas sintetizadas en cristales o material amorfo. La fotoinhibición, como su nombre lo indica, es la inhibición del proceso de fotosíntesis. Si bien la luz es un elemento indispensable para la realización de la fotosíntesis, una intensidad luminosa que exceda el nivel permitido por los vegetales para el cual están adaptados, aunada a otros factores causantes de estrés, causa reducción en la actividad fotosintética, ya que sobrecarga los centros de reacción, los que vimos anteriormente, y genera de esta manera daños en el aparato fotosintético. Por último están las MAC, que son las moléculas de adhesión celular, que se encuentran en la superficie celular uniendo las células entre sí. Cumplen un rol importante en el desarrollo de órganos y tejidos, migración y transporte en procesos inflamatorios, iniciación y propagación de respuestas inmunológicas, cicatrización de heridas y metástasis de tumores. Estructuralmente se dividen en 3 dominios: uno intracelular, que interacciona con el citoesqueleto; uno transmembrana, que atraviesa la membrana plasmática; y uno extracelular, que interacciona con otras proteínas de adhesión celular del mismo tipo o diferente tipo. Se pueden clasificar como independientes del calcio, entre los que está el tipo inmunoglobulina, que pueden ser homofílicas o heterofílicas, es decir, con capacidad de unirse a integrinas o de su mismo tipo. Tipo integrina. Estas son heterofílicas, que se unen a las del tipo inmunoglobulina o a la matriz extracelular. Están también las dependientes del calcio, que están las tipo caderina, que son homofílicas, y las tipo selectina, que son heterofílicas.